Vamos a arrancar con protocolos de resolución estética en la práctica diaria con materiales nano optimizados. En este caso vamos a hablar de todo el sistema de Tetric N Serum de Ivoclar, donde vamos a hablar de la facilidad que nos brinda a través de esta gama de resinas, de sistemas adhesivos, tanto resinas de carga como resinas flow, en las cuales podemos trabajar para el sector anterior, donde tenemos una variedad de dentinas y translúcidos, y donde podemos trabajar también en el sector posterior, sobre todo con resinas bulk que tienen otro tipo de carga y que podemos fotopolimerizar en espesores más marcados como por ahí necesitamos en ese sector. Bueno, vamos a explicar este tipo de sistema y este tipo de materiales nano optimizados a través de un caso clínico, que es la manera en la cual tal vez se pueden entender mejor las cosas. Mientras vamos aplicando la teoría, vamos compartiendo con fotos y se hace lindo e interesante la charla, ¿sí? Les voy a presentar, ella es Meli, se fracturó el elemento 21, donde perdió todo su borde incisal y parte de la cara mesial y distal. Tiene una restauración, o tenía una restauración, que realmente ella no estaba conforme con el color que tenía la restauración, la forma, lo veía como, ella me decía que más grande, eh, más gordo, me decía ella. Evidentemente el diente está más vestibularizado. Ahora les voy a pasar fotografías intraorales como para que se empiecen a interiorizar en el caso clínico. Como verán, el elemento ya en esta foto frontal y lateral podemos evidenciar cómo ese elemento tenía una giroversión, evidentemente en el momento de la fractura, por toda la, a ver si puedo señalar aquí, bueno, como verán en la zona cervical hacia distal se puede apreciar esa angulación del elemento, ¿sí? Vamos en la foto de frente y ahí sí se puede ver, se puede evidenciar esto que les estoy diciendo, esa giroversión donde se ve parte de la raíz del elemento. Seguramente en un futuro, dependiendo si vamos a permanecer con esta restauración, podríamos hacer algún tipo de injerto si queremos trabajar en una restauración de tipo indirecto, una cerámica. Eso es algo que lo hemos charlado con la paciente y en un futuro lo vamos a ver. Depende de cómo evolucionemos con esta restauración que le hemos propuesto inicialmente, ¿sí? Entonces, seguimos con el caso clínico. Evidentemente que es un caso en los cuales estamos al límite, donde decimos, ¿qué hacemos? Elegimos una restauración adherida indirecta o una restauración adherida directa. Con esta propuesta de estos nuevos materiales como Tetric N Serum, donde podemos tener dentinas de diversos colores, cerámicas resinas translúcidas, maquillajes como por ejemplo Empress Colors. Entonces podemos intentar hacer lo que hacemos en el laboratorio o en la práctica, en las restauraciones indirectas, intentar realizarlo de manera directa con este tipo de materiales. Lo primero que tenemos que pensar cuando nos encontramos con este caso clínico, donde hemos perdido todo el borde incisal, parte de la morfología, tanto mesial como distal, de la morfología vestibular, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza para poder realizar este tipo de restauración es que vamos a tener que confeccionar una muralla palatina, una muralla que se confeccione a partir de un modelo, que puede ser un modelo analógico o un modelo digital. Un modelo analógico, ¿cómo vamos a lograr esta muralla? Vamos a tomar una impresión con silicona, siempre tiene que ser lo más precisa posible, entonces el elemento que vamos a trabajar tiene que ser una silicona. En lo posible, una silicona por adición. Son siliconas que nos permiten hacer 2, 3, hasta 4 vaciados a lo largo de un tiempo, que no se alteran. Entonces es muy importante tener en cuenta. Una silicona por condensación libera su producto, tal vez al segundo o al tercer día ya tenemos
una variación, tenemos cambios volumétricos en esa impresión, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una impresión, en el caso analógico, una impresión con silicona por adición para construir, obtener un modelo idéntico a la que la paciente tiene en este momento y evaluar cuáles serían los cambios que queremos generar en ese elemento, tanto de tamaño, largo, textura, el ancho, morfología, realizando un encerado en ese modelo. También podemos, si vemos que hay partes del elemento sobrante, podemos eliminarlas del modelo y construir un encerado el cual nosotros consideramos ideal para este caso clínico. Una vez que obtenemos eso, realizamos una muralla de silicona por palatino y ese va a ser el soporte palatino de nuestra resina para poder construir de ahí en más desde el centro, desde la parte palatina, centro hacia vestibular. Otra opción, que es la que yo les voy a presentar, es hacer este mismo trabajo, pero de manera digital. En este caso, para hacerlo de manera digital, que vamos a hacer una impresión y diseño digital. Lo primero que tenemos que hacer es obtener un modelo digital y lo obtenemos a través del escaneo de la boca de la paciente, ¿sí? Este escaneo se realizó con un escáner intraoral, un Carestream 3600, y entonces lo que vamos a obtener a partir de este escaneo son modelos idénticos a la boca de la paciente con alta precisión, realizados de manera digital. Vamos a obtener archivos. Esos archivos nos van a ser útiles para trabajar en otros soft, como por ejemplo yo le voy a mostrar más adelante el que utilizamos nosotros, que es el soft del ExoCAD, en el cual ese encerado que realizamos, como les explicaba anteriormente, ese encerado analógico, lo podemos hacer de manera digital, aprovechándonos de las virtudes que tiene estos sistemas digitales, en lo cual podemos clonar al elemento, podemos hacer varias cositas. Les voy a mostrar un video rápido para que ustedes tengan una idea de cómo lo hicimos. Como verán, podemos incorporar la cara del paciente en el software y eso es muy importante. Es un tema que a veces no podemos, cuando estamos trabajando en un modelo analógico, no podemos contar con estas herramientas tan importantes como es la cara del paciente, ¿sí? Entonces les dejo el videito como para que rápidamente veamos cómo se trabaja sobre este tipo de software. Vean cómo les explicaba, en este caso la paciente, su elemento está sobrecontorneado hacia vestibular. Si apreciaron en el escaneo se podía ver fácilmente cómo está sobredimensionado por vestibular. Lo que hicimos es clonar exactamente el elemento 11, tener una copia idéntica invertida sobre el elemento 21, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos con este software. Obtener una imagen en espejo idéntica al elemento 11, que sería la idea, hacer los dos centrales lo más parecido posible para que esas líneas de refracción y esa textura nos brinden la estética adecuada. Entonces ahí vemos cómo hicimos ese desgaste, que podríamos haber hecho el desgaste a nivel analógico, cómo copiamos ese elemento. Acá miren la diferencia, quiero que aprecien, esta es la diferencia que hay. El que se ve en verde es el modelo original. El que se ve en blanco es la copia que hicimos del diente en espejo. O sea, vale decir que nosotros vamos a tener que eliminar esta porción donde incluye dentina y tejido dentario del elemento que vamos a reconstruir, ¿sí? Ahí tenemos entonces, después que obtenemos ese TL, lo llevamos a la impresora donde tiene su programa, donde acomoda el modelo para luego ser impreso y fotopolimerizado para obtener este tipo de modelo, ¿sí? Vamos bien, no sé vos, Verónica, si algún tipo de pregunta, vos me avisás, yo sigo, ¿sí? Sí, doctor, al Eh, final haremos las preguntas. Perfecto. Entonces, como verán, ahí tenemos un modelo en resina. Ahora, si pueden apreciar, miren cómo el elemento 11 y 21 son exactamente un clon.
Entonces, a partir de ahora ya tenemos una morfología y un diseño de ese elemento 21 para construir esta muralla palatina de la cual estábamos charlando anteriormente. Ahí se ve claramente la división entre un elemento y el otro que fue acoplado. Y para realizar esta muralla yo utilicé una silicona por adición, la virtual, utilicé para hacer la muralla palatina, que como les explicaba es una muralla de silicona pesada. Yo todas las murallas, como veían en el video, tenemos un laboratorio digital, un laboratorio dental. Yo todas las murallas las coloco bajo presurización. Yo tengo una presurizadora, la misma presurizadora que se utiliza para presurizar acrílico, la utilizo para presurizar la silicona. Puede ser con aire o podemos utilizar una presurizadora hidráulica manual, lo que sea. Lo que basta es someter al material a una presión adecuada contra el modelo para que copie exactamente el modelo impresionado y lo que nosotros realizamos sobre él. Como verán, al lado está la silicona Transil. Esto va a ser algo nuevo que yo les voy a mostrar, que sería una muralla vestibular. La Transil es una silicona por adición que es translúcida, que nos va a permitir el pasaje de la luz, lo cual nos va a permitir trabajar con materiales fotopolimerizables y de esta manera impactar la luz a través de esa silicona. Bien, vamos entonces a la muralla palatina, que sería la muralla convencional. Ahí seguimos con la fotografía. Miren la adaptación que tiene cuando utilizamos este tipo de recursos o equipos, como les explicaba, con la presurizadora, ¿sí? Ya sea neumática o hidráulica. Miren con la perfección que asienta sobre el modelo de trabajo esa muralla de silicona. Ahí está la muralla en todo su tamaño para que la puedan apreciar y cómo es su morfología por palatino. Ahí la tienen. Y este sería el aditamento o lo nuevo, entre comillas, que sería una doble llave, una doble muralla, está en este caso una vestibular, para poder copiar esa textura, morfología y líneas de refracción que obtuvimos a través del clonado de esa superficie vestibular en este elemento 21, copiando el elemento 11. Esa muralla tiene la característica que apoya perfectamente sobre la otra muralla, encaja perfectamente, lo que nos va a permitir asentarla en el momento adecuado, cuando ya les voy a explicar la cronología de trabajo, y podamos evaluar que la hayamos posicionado perfectamente esa muralla y eliminar los excesos de esa resina vestibular. Ahí está la muralla. Fíjense cómo se mete por proximal, o sea que siempre tenemos silicona desde vestibular hacia el punto de contacto y desde palatino hacia el punto de contacto. O sea, siempre está cubierto por una de las llaves, o la vestibular o la palatina. Eso es muy importante para evitar los excesos. Siempre queda un pequeño exceso totalmente manejable, que ya vamos a ver cómo. Las resinas, como les explicaba, vamos a trabajar con resinas Tetric N, nano optimizadas, con características muy particulares y muy excelentes para trabajar en el sector anterior por esto de contar con dentinas, translúcidos, poderle aplicar colores en capas intermedias y luego aplicar un translúcido para hacer una cobertura de todo ese trabajo estratificación que realizamos anteriormente. Entonces, vamos a la prueba de color. Tenemos que, previamente, antes de trabajar sobre el elemento dentario, tenemos que tener en cuenta que tenemos que elegir con qué colores vamos a trabajar de este avío de resina. Porque no nos olvidemos que en el momento que hagamos el aislamiento y empecemos a trabajar, el diente se va a deshidratar y va a cambiar completamente de color y vamos a perder toda referencia para utilizar las resinas correspondientes. Entonces,
De esta manera, elegimos. Van a haber muchas charlas en las cuales hacen una bolita de material para comparar los colores. De verdad, yo me siento más cómodo haciendo este tipo de tiras donde tengo una visión mayor, más marcada sobre el tipo de resinas que voy a utilizar en cada sector. Me siento cómodo de esta manera, pero no está mal si hacen una bolita en cada sector y la comparan. Es simplemente, esta técnica es meramente comparativa con el diente homólogo, ¿sí? Para construir en un futuro el diente vecino. Lo que teníamos que hacer acá, realizar, era un desgaste selectivo como habíamos evidenciado le mostraba en el modelito, sobre todo en el diseño del ExoCap, cómo había un cambio volumétrico hacia vestibular y en el contorno del diente. Entonces, hice un desgaste vestibular con turbina y en los costados preferí trabajar con discos Soflex, con gomas y tiritas de pulir para trabajar más cómodo, para que sean desgastes simples, tranquilos. Y de esta manera dejamos un elemento dentario el cual sí pueda recibir las dos murallas. Porque si, como lo hicimos a la muralla la confeccionamos a través de un diseño digital en el cual habíamos eliminado parte del diente, si no eliminamos esa parte del diente previamente al trabajo, no vamos a poder, no nos van a calzar las murallas, ni la palatina ni la vestibular. Sí, entonces ese es el desgaste que quedó en Meli y vamos a la prueba de las murallas. Ahí está la prueba de la muralla palatina. Si pueden apreciar, vean cómo calza perfectamente, como calzaba en el modelo, en el elemento 11 y los elementos laterales, y obviamente queda un espacio porque siempre conviene desgastar un poquito de más, total es resina que vamos a eliminar, para que nos adapte esa muralla palatina. Lo mismo hacemos con la prueba de la muralla vestibular, acá se puede apreciar de frente, pero si vemos de lateral, veremos que calza perfectamente porque hemos eliminado correctamente el contorno vestibular que estaba sobredimensionado. Así nos queda el elemento después que eliminamos toda la resina. Después que probamos las murallas, el paso siguiente es eliminar absolutamente toda la resina. ¿Cuál sería, por ejemplo, una razón para no eliminar toda la resina? Bueno, si el elemento no estuviese cariado, no hace falta eliminar toda la resina, podemos dejar la resina que está en contacto con la dentina, siempre y cuando esa resina eh, la hayamos hecho nosotros, ¿sí? Porque podemos tener la certeza de que esa restauración estuvo hecha en las condiciones adecuadas para lograr una adhesión realmente exitosa. Eso es muy, muy importante, saber en la manera en que se realizó esa técnica de adhesión. Porque si bien los materiales son extremadamente nobles, requieren de un protocolo adecuado con las características adecuadas para que esos materiales puedan permanecer en el tiempo. Porque si nosotros cometemos algún tipo de error o no tenemos en cuenta ciertas cosas en el momento de adherir el material al sustrato, vamos a tener problemas a corto, mediano o largo plazo. La idea es minimizar, llevar a la excelencia la adhesión, que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando nosotros hablamos de restauraciones adheridas, tenemos que hablar de aislamiento absoluto. Esa es la clave de este tipo de restauración. ¿Por qué es la clave? Porque estas restauraciones se van a deteriorar o degradar de dos maneras. Una es a través de la hidrólisis de esta capa híbrida, que es la capa de adhesivo que nos va a unir al sustrato, y la otra es a través de la capa híbrida compuesta por ese primer y ese bonding que vamos a colocar posteriormente. Entonces, esas fibrillas colágenas expuestas lo que hacen es activar un sistema enzimático que son las metaloproteinases, que indefectiblemente no tenemos forma de inhibirlo,
pero sí tenemos una forma de retardarlo. En este caso lo retardamos a través de esta clorexidina. Se puede retardar entre 6 y 12 meses con el uso de clorexidina pura al 0,12%. Eso es muy importante porque ya le vamos a ganar el tiempo a nuestra restauración. Entonces, con el aislamiento absoluto trabajamos sobre la degradación de hidrólisis o hidrolítica y ahora estamos trabajando con la clorexidina sobre esta degradación enzimática, o sea, colaborando con esta capa híbrida. Luego de eso, a esa clorexidina la secamos de la misma manera que secamos el agua, con torunditas de algodón, papel secante, y ahí sí colocamos nuestro primer. El primer, recuerden que lo tenemos que hacer de manera activa, tenemos que ir de un lado al otro sobre la dentina de manera activa, porque ese primer contiene diluyentes como puede ser etanol, acetona, parte de agua, y tenemos que hacer que se evaporen, que penetren en toda esa dentina, que penetren a través de esas fibrillas, pero que se evapore luego de haber friccionado sobre esa superficie. Esperamos 20 segundos y por fuera, sin ir directamente con el aire insuflando directamente sobre la dentina, por fuera generamos un ambiente como para que se terminen de evaporar todos estos diluyentes y podamos pasar a la siguiente etapa, que es colocar el adhesivo o el bonding sobre ese primer, así poder completar nuestra capa híbrida. Entonces, el sexto paso es la colocación de ese bonding y posteriormente la fotopolimerización. Entonces, este sería el resumen del sustrato esmalte y dentina con el sistema convencional adhesivo. Al último faltaría la fotopolimerización. Y ahora vamos a pasar a un sistema convencional universal, en el cual el primer y el bonding están en un solo frasco. Entonces, acá la diferencia va a ser, vamos a seguir con todos los pasos grabados sobre la dentina de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior. Lavamos y secamos pero sin resecar como hicimos en el paso anterior, colocamos la clorexidina sobre la dentina como en el paso anterior y esta vez el primer y el bonding están en un solo frasco. Entonces, la única diferencia es que este sí vamos a tener que, como hay primer, también vamos a tener que friccionarlo de un lado para el otro durante 20 segundos para que esa parte de primer que está en esta solución pueda penetrar en esa dentina grabada. El paso 7, fotopolimerizamos 30 segundos. Y ahí estaría el resumen de un convencional monocomponente, a veces llamado universal. Y ahora vamos a los autoacondicionantes. Autoacondicionantes sobre esmalte y dentina. ¿Cuáles son las ventajas que tienen este tipo de sistemas adhesivos? Es que tienen un primer acídico, primer que contiene MDP. El MDP es una partícula que puede generar, aparte de esta unión micromecánica que vamos a generar a través de este grabado ácido con un ácido débil que está en el primer, vamos a generar una unión química, una unión química estable, que es muy importante porque nos va a permitir aumentar esa fuerza de adhesión en la dentina sin necesidad de someterla a un grabado ácido. ¿Cuál es la ventaja de no someter a esa dentina a un grabado ácido? Es que no vamos a exponer esas fibrillas colágenas, no las vamos a sobreexponer y no vamos a tener o vamos a disminuir esa degradación enzimática a través de las metaloproteínas. Entonces, primer paso, limpiamos la superficie exactamente igual con el arenado como en todos los otros casos. En este caso, cuando estamos trabajando con este tipo de sistemas, yo recomiendo, y muchos autores recomiendan, el grabado selectivo del esmalte, porque muchos estudios demuestran que el grabado del primer acídico sobre el esmalte no sería suficiente como para generar esas fuerzas adhesivas ideales que nosotros pretendemos para nuestras restauraciones puedan permanecer en el tiempo. Entonces les recomiendo que hagamos un grabado selectivo del esmalte y si después lavamos y secamos
En este caso podemos lavar y secar bien porque la dentina, todavía tenemos barro dentinario, no hemos expuesto esas fibrillas colágenas, o sea que no se van a colapsar. Y ahí sí utilizar ese primer acídico sobre esa dentina. Entonces este primer acídico también, 20 minutos, 20 segundos friccionamos de un lado al otro para que empiece a tener su efecto. Y acá entonces vamos a tener un grabado por medio de este primer. Luego que pasan esos segundos, insuflamos por fuera sin ir directamente sobre el primer y ahí sí colocamos el bonding, el adhesivo propiamente dicho, sobre toda la superficie, tanto dentina como esmalte y fotopolimerizado. ¿Sí? Esos serían los pasos con autocondicionante. ¿Cuál es la ventaja? Si bien en este caso no utilizamos la clorexidina porque no están las fibras expuestas, entonces no es necesario. Y otra ventaja es que podemos lavar y secar tranquilamente y no tenemos que estar pensando en que tenemos que dejar una superficie levemente húmeda para poder trabajar con el otro primer. Esta combinación de este grabado selectivo realmente se torna ideal para la mayoría de las restauraciones, tanto directas como indirectas. Y ahora vamos al último tipo de sustrato, que sería el esmalte y la dentina sellada. Llámese dentina sellada, una dentina en la cual fue tratada con un sellado dentinario inmediato, o bien una dentina en la cual le dejamos parte de una restauración de resina y tenemos que reconstruirla porque se fracturó y estamos convencidos y seguros de que cumple el protocolo indicado para poder dejarla, ¿sí? El paso número 1, como siempre, es arenar la superficie. El paso número 2, la vamos a tratar, fíjense lo que pasa acá, es exactamente el mismo trabajo que sobre esmalte, porque la dentina está sellada y no le vamos a generar ningún tipo de daño con el ácido fosfórico. Entonces grabamos toda la superficie que nos sirve para limpiar la superficie de esa resina, lavamos y secamos la superficie y la secamos bien porque no tenemos ningún problema, no tenemos que dejar esa dentina húmeda, colocamos el bonding y fotopolimerizamos 30 segundos y ahí tenemos entonces todo ese abanico de sistemas adhesivos dependiendo si es convencional o autoacondicionante y si es esmalte, esmalte y dentina o esmalte o dentina sellada. Entonces, a partir de este momento, vamos a desarrollar el caso clínico que mostramos al principio, siguiendo paso por paso lo que fuimos mostrando en el desarrollo de estos sistemas adhesivos. Entonces, el paso número 1, como les explicaba, es el arenado, en este caso un arenado con AquaCare, que es un arenado que también libera una solución para no generar esta dispersión de las partículas abrasivas en el rostro del paciente, en el consultorio en sí. La verdad que es muy práctico, muy, muy lindo trabajar con este tipo de equipos, ¿sí? Muy importante, vean que hay matrices metálicas sobre los elementos vecinos. Es muy importante cubrirlas para no generar un micrograbado, un microarenado en realidad sobre las superficies de los elementos vecinos. Paso siguiente, grabado, en este caso vamos a hacer un grabado total, con el Total Etch de Ivoclar, grabado tanto de dentina como del esmalte, recuerden, 15 segundos grabamos sobre el esmalte, contamos 15 segundos, colocamos en dentina, contamos 15 segundos y eliminamos todo con mucha agua durante 30 segundos y después obviamente recuerden que en este caso no vamos a resecar. Muy importante, vean que hay teflón en los dos elementos vecinos para que no le generemos ningún patrón de grabado por algún tipo de exceso con este ácido a los elementos vecinos. Paso siguiente, vamos a en este caso utilizamos un adhesivo Tetric N-Bond universal de Ivoclar y este tipo de adhesivo es unificado, en el cual tenemos un primer acídico, pero un ácido débil en el cual recomienda siempre hacer el grabado selectivo del esmalte, ¿sí? Es muy, muy importante que este adhesivo requiere de eso, ¿sí?
Paso siguiente, hay muchos estudios en los cuales hablan de que podría generarse con este tipo de sistemas adhesivos una, una membrana semipermeable que podría en algunos casos, si los espesores no son adecuados, dejar pasar parte del agua proveniente de la dentina hacia la restauración. Entonces, de manera tenaz, otros autores decidieron colocar una capa muy finita de un flow, de una resina flow, sobre ese sistema adhesivo, para de esta manera engrosar esa capa y evitar que se convierta en una membrana semipermeable. De esta manera vamos a fotopolimerizar esa capa, como dijimos, alejado primero 5 segundos y después nos aproximamos durante 30. Y ahí sí empezamos a trabajar propiamente en la restauración propiamente dicha. Casi siempre van a ver que cuando se trabaja con estas murallas, la parte final o palatina se realiza solamente con una capa finita de translúcido. Yo prefiero en la zona media trabajar con dentina para, en este caso, aumentar el valor de esa zona y no perder nada de valor que va a ser necesario para la restauración final. Entonces el centro está construido con resina y los bordes y cara mesial y distal con una resina translúcida. El otro es dentina y una resina translúcida. Esa es la posibilidad que nos da Tetric N-Ceram de contar con distintos tipos de resina para hacer todo este tipo de estratificación. Luego, guiado por las fotografías tomadas inicialmente, lo que hacemos es reconstruir los mamelones, simular esos mamelones de dentina, esa zona donde hay dentina, y luego que le damos la forma, recuerden de no pasarse en volumen hacia vestibular, porque tenemos que utilizar como capa final la muralla vestibular. Entonces, en este caso, yo tuve siempre en cuenta no sobrepasarme con la dentina. Y acá sí me pude valer de Empress Color, que son resinas con color. En este caso utilicé un naranja, un violeta para el borde incisal para darle más vida, y en ciertos sectores, también el borde incisal utilicé blancos, y en sectores más hacia la dentina también coloqué un poco blanco para aumentar el valor de la restauración, debido a que veía que la dentina estaba si bien el diente es vital, respondía a todos los test de manera correcta, el diente estaba más oscuro. Con el paso del tiempo, evidentemente, se oscureció esa dentina, tal vez por filtraciones en la restauración. La idea era entonces levantar el valor en esa zona, entonces por eso coloqué un poco de blanco en ese sector. Y ahora sí, lo que hice fue colocar en la zona media una capa finita de Tetric NA1 y cubrir todo el completo de la restauración, menos en la zona cervical, en la cual van a ver que no llegó hasta ahí el encerado digital. Vamos a colocar el Tetric N-Ceram translúcido. Lamentablemente no le pude tomar foto a la colocación de la resina sobre la superficie dentaria porque las demás fotografías están sacadas después que fotopolimericé la restauración. En este caso, si le saco una fotografía con los flash, que son luces fuertes más las luces que necesita para hacer foco, podemos alterar el material y le vamos a quitar esa posibilidad de manipular correctamente el material para apoyar así esta muralla vestibular. Entonces decidí no sacar la foto cuando el material estaba sin polimerizar. De esta manera apoyé la muralla vestibular chequeando que asiente perfectamente en todo su contorno, tanto el elemento vecino, mesial y distal, como en el sector posterior sobre la muralla, y eliminar pequeños excesos que nos van a sobrar por distal y por mesial. No tengan miedo, que siempre quede una pequeña rebarba. La idea de esta, ¿cuál es? Es que nosotros, de esta manera,
vamos a copiar exactamente la textura, la morfología, el tamaño de lo que nosotros diseñamos en el modelo digital, que sería el clon del elemento vecino. Ese es el concepto de esta muralla vestibular translúcida, ¿sí? Entonces, después que terminamos, que chequeamos, eliminamos los excesos, chequeamos que está perfecto, fotopolimerizamos a través de esa muralla y entonces obtenemos esto. Hay una pequeña rebaba mínima, 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 que esos excesos se eliminan simplemente con un bisturí, con una hojita número 12 o con un pequeño disquito. Es mínima, mínima, mínima. Pero así obtenemos una textura vestibular idéntica a la que diseñamos en el modelo. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar con un aislamiento relativo porque prefiero ya trabajar con las gomas, con los discos, con todas los abrasivos de manera ya sin los clamps, voy a trabajar más cómodo. Entonces en este caso decidí utilizar una Ultragate, pero pueden trabajar, esto es muy cómodo porque les separa los labios y se trabaja de manera muy, muy cómoda, pero podrían hacer un aislamiento relativo con gasas y también iría muy bien, no hay ningún problema. Recuerden siempre de trabajar sobre la capa inhibida por el oxígeno que nos va a quedar en la superficie de nuestra resina. Para ello debemos colocar glicerina en gel sobre toda la superficie de la resina y después fotopolimerizar. Entonces, de esta manera tenemos el elemento que es una copia fiel del elemento homólogo y empezamos a eliminar o terminar de retocar, porque ya previamente, obvio que yo eliminé los bordes con el bisturí antes de sacar el aislamiento absoluto. Acá es a manera de demostración, como pequeños detalles. No le tengan miedo a las hojitas de bisturí, que son muy nobles para eliminar todo ese tipo de excesos gruesos, o no tan gruesos, pero esas cosas que sobresalen del diente, esa restauración que sobresale del diente, y después sí trabajar con las tiritas de acetato, con la distinta granulometría y distintas gomas de pulir, ¿sí? Entonces trabajamos sobre las caras proximales con estas tiritas, como les explicaba, siempre con granulometría fina, porque si bien recuerdan, las matrices adaptaban perfectamente entre sí, entonces los excesos son mínimos, créanme, son mínimos, mínimos. Podemos trabajar muy tranquilos de esta manera. De todos modos, si no quisieran realizar la técnica con esa muralla vestibular, lo pueden hacer de manera convencional, siempre con la muralla palatina y reconstruir a mano toda la cara vestibular. Ya les voy a mostrar las ventajas que tiene trabajar de esta manera. Ahora tendríamos que pasar a la etapa en que le damos morfología, si hubiésemos trabajado de la manera convencional, textura y pulido. Yo ahora les voy a mostrar cómo quedó esta restauración después de solamente haber utilizado la hojita de bisturí y las tiras de acetatos por proximal y eliminando todos los rebordes. Esa es la textura. Es una copia fiel, idéntica, no lo podría haber hecho, tal vez algún eh, habilidoso o muy dotado podría haber hecho un clon del otro elemento, pero claramente se puede ver cómo es un elemento clonado en textura, en posición de la línea de refracción, tanto en la posición cuando la apoyamos de manera perpendicular a la superficie, a 45 grados. Miren cómo son idénticas las líneas de refracción entre un elemento y el otro, solo a nivel cervical por distal, que tenemos ese defecto de giroversión que yo lo expliqué al comienzo. Entonces, en este caso, yo no puedo dar un acabado para dar morfología, porque la morfología ya está dada. Yo lo que tendría que hacer ahora, incluso al apoyarnos sobre esa superficie tan lisa de la silicona, casi que les queda como un pulido. O sea que lo próximo que debiera hacer es pulirlo, porque no le voy a cambiar la morfología porque estoy conforme con la morfología que obtuve a través de
de esta muralla, ¿sí? Vestibular. Entonces, acá es el sistema de Astropol, Dibucler, yendo desde una granulometría eh, más marcada hasta a un grano más fino para darle realmente brillo, sabiendo y teniendo en cuenta que este tipo de resinas nanoparticuladas eh, podemos obtener un brillo excelente por el tipo de partículas que contienen. Entonces, el sector anterior, la verdad que es una genialidad. Y bueno, acá tenemos el caso terminado. Obviamente pueden encontrar detalles, no es una reconstrucción de manera indirecta, está hecha directa, utilizando, estratificando sobre el paciente, pero la verdad que la paciente quedó muy conforme, muy contenta con su nueva restauración. Como podemos apreciar, miren la textura de la superficie del elemento dentario, se puede apreciar que estamos muy cerquita del color, tenemos un pequeño inconveniente que la dentina está un poquito más oscura, pero la paciente está hiper contenta con su nueva restauración. Y miren esta foto, cómo realmente nos muestra la calidad superficial que obtuvimos trabajando con este tipo de muralla vestibular, copiando, clonando el elemento del lado y trabajando con todo el sistema de pulido de Astropol. No sé cómo estamos con el tiempo, Verónica, la verdad que son las y cuarto. Como Sí, te, doctor, estamos con tiempo. bien, como te contaba, si vos querés y si los participantes quieren, podemos realizar algún tipo de pregunta o bien mostrarte, como te explicaba antes de la charla, de dónde proviene esta idea de esta doble muralla, dónde es que nace esta idea, si a vos te parece. Si no, la charla empezamos con la pregunta, lo que vos quieras. Yo estoy a tu disposición y a la disposición de todos los participantes. Muchas gracias, doctor. Sí, acá justo están preguntando acerca de la muralla vestibular, así que sería fabuloso si pudiera darnos ese aporte que usted me comentaba temprano, para que Perfecto. también el auditorio sepa un poco cómo se ha generado todo esto, ¿no? El Y también origen. puedan resolver dudas. Sí, tenemos Excelente. todavía unos minutos de tiempo antes de pasar a la ronda de preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a saltear el muchas gracias, lo vamos a llevar al último y vamos entonces a la llave híbrida. Esta llave híbrida, como le explicaba Verónica, ahora le voy a comentar a los participantes, es una idea que surgió, una idea que me surgió, producto que acá con mi equipo de trabajo nosotros realizamos muchas rehabilitaciones completas, mucho trabajo con carillas, como verán a través de este laboratorio digital. Entonces, ¿cuál es el inconveniente o qué era lo que mi talón de Aquiles que tenía en este tipo de inicio de restauraciones? Es que previamente, después de la fotografía, después del escaneo, de lograr modelos altamente con una morfología y textura adecuada como la que ustedes vieron anteriormente, lo que hacíamos en el paso siguiente para realizar un mock-up, en el caso, supongamos en este caso es una rehabilitación de carillas, hacía una llave convencional para realizar un mockup, que es una llave que puede estar hecha con silicona pesada de laboratorio o una silicona pesada, eh, puede ser de cualquier avío de silicona por adición o por condensación. Yo siempre hacía el mismo trabajo o hago el mismo trabajo, es someter la presurización, en este caso es una presurización a través con aire, y entonces colocaba la resina bisacrílica en boca y los resultados no eran idénticos o compatibles con todo el trabajo que habíamos desarrollado en el soft y en los modelos. Entonces sentía cierta frustración porque digo, ¿para qué diseñamos tanta Sí, textura? Abelito. Sí, tanta textura sobre el modelo si después los resultados en boca con el mockup no son los mismos. Porque claro, el material, las resinas bisacrílicas no son una resina, no son una resina, no tienen la calidad de textura de una resina. Entonces, probé también
con llaves que son llaves de inyección, en la cual se confecciona toda una llave de silicona translúcida y se inyecta a través de esa silicona translúcida. El inconveniente que tiene, que es muy engorroso la fabricación, porque tenemos que hacer una cubeta individual para cada caso clínico, rellenar, primero hacer un espaciador con un tipo de silicona, después rellenar, o sea, es engorroso. Entonces, me daba satisfacción en cuanto a la textura y el uso del material, pero era complejo para realizar un mock-up, era mucho trabajo. Entonces, lo que se me ocurrió es tomar lo mejor de los dos mundos, y de ahí surgió esta llave híbrida, que no es ni más ni menos que eso. Acá este es el caso clínico, les voy a presentar. Como les decía, teníamos éxito al diseñar todo el modelito en el ExoCAD, en el programa, pero a la hora de ejecutarlo con una resina bisacrílica no obtenía los resultados deseados, los que realmente quería. Entonces hice esto, una llave híbrida, mitad y mitad. Es idéntica y de fácil confección como es una llave convencional, solo que le elimino la porción vestibular y se la cambio en esta situación, le agrego por fuera una silicona translúcida por adición para que se unan entre sí, y de esta manera obtengo un frente que es fotopolimerizable. Entonces, al ser fotopolimerizable, acá está la llave completa para que ustedes la vean. Elimino obviamente dejando solamente el contorno del elemento por vestibular y completa por palatino para que tenga mejor agarre esa llave. Y por vestibular simplemente coloco el flow por vestibular, no tengo que andar inyectando, lo coloco igual como colocaría una resina bisacrílica para hacer un mock-up, lo coloco de la misma manera, con la ventaja que al colocar el material no tengo que estar apresurado, porque la resina bisacrílica, en el momento que la colocamos, ya empieza un proceso químico en el cual empieza a polimerizar el material. Entonces tenemos un tiempo limitado. Aquí el tiempo es ilimitado. Podemos eliminar tranquilamente con un pincel hasta que veamos que eliminamos todo el exceso y quedan todos los cuellos, los dientes perfectamente limpios, y ahí sí procedemos a fotopolimerizar el material en cada diente, 30 segundos, y de esta manera obtenemos un mock-up, pero hecho de resina fluida, que tiene unas características ópticas muy lindas. Realmente podemos obtener la textura y la morfología que estuvimos trabajando en el programa y obtuvimos con el modelo. Y entonces, miren esto, pobre, torturé a la paciente que es parte del equipo, pero terminé poniendo en su boca. Esta no es una superposición de dos fotografías. Es de verdad, es el modelo que realicé, con el cual realicé esta llave híbrida, y lo coloqué en la boca para que podamos comparar esa textura. Y fíjense lo que es realmente un clon. Si bien están invertidos porque el elemento 11 está apuntando al 21 y el 21 al 11, pero como los dos elementos son iguales, se puede apreciar la calidad de textura que podemos lograr con este tipo de mockup. Entonces, ahí sí me encontré satisfecho, porque todo el trabajo que realizamos a través del soft de manera digital realmente queda expresado después en el mockup y no se desvanece con el uso de otro tipo de materiales. Entonces, a partir de esta idea es que esta muralla convencional palatina, para realizar de manera directa estas restauraciones anteriores, como las que les mostré en el caso clínico inicialmente, fue que decidí empezar a probar a hacer esta mini híbrida, o sea, una mini muralla vestibular, obviamente trabajando de manera adecuada la resina, no sobrepasarme con exceso, porque evidentemente no vamos a tener un buen control, pero trabajando de la manera adecuada,
logramos lo que ustedes vieron anteriormente en el caso clínico, ¿sí? En el caso clínico de Meli, donde pueden apreciar que lo mismo que ven acá abajo, lo mismo queda reflejado en esta restauración directa. Es el concepto, es el mismo, solo que uno está abocado a un elemento y el otro al grupo. No sé, Vero, si queda alguna duda respecto a la red híbrida, pero básicamente de ahí surge esta idea y este protocolo que les quise mostrar. Es, eh, es una forma, obviamente, podríamos haber hecho de manera manual y darle la morfología a través del marcado con lápices de las distintas líneas de refracción y como se hace de manera, es totalmente valedero. Solo les mostré una forma, no quiere decir que sea la única y que a lo mejor puedan existir otras mejores, seguro.